bendecida mañana, bendecido jueves, familia. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. Recordemos que estamos en Despertando con una palabra de vida, compartiendo la serie de esta semana que se trata acerca de los dones ministeriales. Ya hablamos de lo que es el don del apóstol, hablamos del evangelista, hablamos en el día de ayer acerca del don pastoral y en el día de hoy estaremos hablando acerca del don del profeta. Creo que ya no hay tanto que agregar porque dimos una enseñanza extensa el miércoles pasado en nuestro en vivo acerca de no ayer miércoles, sino el miércoles antepasado. Y estuvimos hablando acerca del don de profecía, pero no estuvimos hablando acerca del ministerio, son cosas muy diferentes. Estuvimos hablando en ese día acerca de las tres divisiones de los tres niveles de profecía, que son el espíritu de profecía, el don de profecía y el ministerio profético. Entonces, en el día de hoy estaremos hablando acerca del ministerio profético, acerca del profeta. Decíamos la semana pasada que el profeta es aquel que escucha un mensaje de parte de Dios y lo da al pueblo, lo da a la congregación. Entonces, esa era lo que estábamos hablando en el día de el miércoles de la semana pasada. En Jeremías 1:5 la palabra nos dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Vemos cómo nuestro Dios Todopoderoso ya tenía un propósito marcado para la vida de Elías, de Jeremías, perdón, desde antes de su nacimiento, y así tiene un propósito marcado para cada uno de nosotros. Venimos con esos dones ministeriales, venimos con esos dones del cielo. Un profeta no se hace, sino que se desarrolla. Hay mucha gente queriendo fluir en este don y si no es el diseño de Dios para tu vida, no lo vas a lograr. Vemos como el profeta, literalmente, vemos que mencionan también lo que son las escuelas de profeta y tenemos que entender que una escuela de profeta es algo bíblico porque en la vida de Samuel, el último juez del pueblo de Israel, antes de que llegara la época de los reyes, que fue Saúl el primer rey, vemos cómo Samuel tenía una escuela de profeta, vemos a Eliseo, vemos a cómo se desarrolló bastante en lo que es esto de la escuela de profeta, pero una escuela de profeta es para instruir y desarrollar el don profético en una persona, no es para crear un profeta, y hay mucha gente confundido en cuanto a eso. Vemos en el Antiguo Testamento que los profetas ocupaban un lugar de influencia y de autoridad. Ellos eran los mensajeros directos de Dios, también se le conocía con el nombre de vidente. Y eso lo vemos en primer libro de Samuel cuando habla acerca de, en capítulo 9, versículo 9, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Entonces de ahí viene ese término. El vidente es el que ve en sueños, en visiones, en cualquiera de la forma que nuestro Dios quiera revelarle. Samuel fue un profeta vidente. Saúl y su criado fueron a consultarlo cuando se perdieron las asnas, recuerden. Entonces él decía: vamos a ver el vidente para que él nos revele dónde están las asnas, porque esa es la diferencia entre el don profético y el ministerio. El don profético es el don en sí, lo que opera en ti, pero el ministerio es ya establecido oficialmente, es lo que se llama un profeta de oficio, es lo que se llama una gente como Samuel, que como decía aquí, como Saúl fue y prendió esas asnas, estaba con su criado y se dirigió a donde el profeta, que tenía su residencia, que tenía su casa y que se dedicaba a eso, a consultar a nuestro Dios, y era el vidente de ese tiempo. ¿Cuáles son las características de un profeta? Entre las características de un profeta está la exhortación: anima, edifica, consuela. La función principal de un profeta es proclamar la palabra recibida de parte de Dios. Llama al pueblo al arrepentimiento. Recordemos que esa fue la misión principal de Juan el Bautista cuando Jesús habla de él diciendo que nacido de mujer no había nacido otro profeta como él.
porque su misión era esa de llamar al pueblo al arrepentimiento. El profeta es entendido en los tiempos. Recordemos que hay una de las 12 tribus que nuestro Dios Todopoderoso la declaró como la tribu de Isaacar, que era la tribu entendida en los tiempos. El profeta sabe discernir en el espíritu cuándo es correcto dar una palabra, cuándo no es el tiempo, cuándo es el tiempo de Dios, cuándo esperar para dar una palabra o para soltar un decreto de parte del Todopoderoso. Es entendido en los tiempos. Escucha la voz de Dios de diferentes métodos. La palabra nos dice en el libro de Job, a la altura del capítulo 33, 34, no recuerdo cuál de los dos, nos habla acerca de que nuestro Dios habla y de muchas maneras. Entonces el profeta tiene que estar a la expectativa de que Dios le va a hablar de diferente forma, estar a la expectativa de no cerrarse en un cuadrado, a de que esa forma que me va a hablar y si no es así no viene de parte de Dios. No, normalmente el profeta está abierto a que el Señor le hable de varias maneras, ya sea en sueño, en visiones, mediante sus sentidos espirituales, mediante su discernimiento, mediante la voz audible, mediante las escrituras, que es la primera fuente de donde el profeta debe recibir la palabra de Dios. Opera en varios dones. Vemos como el ejemplo principal es Samuel. Vemos al profeta Samuel como era profeta, era sacerdote y era juez. Operaba en varios dones y eso vemos en los profetas que operan en varios dones al mismo tiempo. Advierte sobre juicio. Hay personas que solamente les gusta escuchar la parte buena, que me den una profecía, que me profeticen carro, que me profeticen la casa, lo que viene bueno para mi ministerio, pero lo malo no, eso no lo quiero escuchar. Y eso es parte del ministerio profético. El ministerio profético sufre rechazo, así como lo escuchas. Vemos muchos profetas en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, cómo sufrieron tantas persecuciones, tanto rechazo por lo que cargaban profético de parte de Dios. Eso lo vemos literalmente. Y lo último es el celo por la presencia de Dios, el celo por su casa, el celo por lo que viene de parte de Dios, por la presencia, por el respeto, por la honra al Dios Todopoderoso, a su casa, a su altar, a lo profético. Entonces, eso lo vamos a ver también como característica de un profeta. Ya para finalizar, le dejo también varias lecturas que hablan acerca de los falsos profetas, porque así como hay profetas verdaderos, también hay falsos profetas. Lo puedes encontrar en Jeremías 23, del 10 al 12, y en Apocalipsis 2:20, cuando habla de Jezabel, la falsa profetisa que operaba con espíritu de adivinación. Dios te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día y espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones.